Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con vosotros la transformación de dos bandejas. La primera va a ser la transformación de esta bandeja de Nesquik. La tengo ya de un montón de tiempo. Yo creo que la tengo de una caja de esta grande que compras de Nesquik y venía en ella. Es que la verdad es que ni siquiera sé ya de dónde lo tengo, pero me parece que era de una caja de esa grande que venía con promoción y lo tenía allí en el armario y pues pensé que ya sería un buen momento para darle una nueva vida. Le voy a dar 2 capas de pintura blanca en efecto tiza. Cuando está la pintura seca, para cubrir la parte de abajo de la bandeja voy a utilizar unas esterillas de bambú para hacer sushi. Con la ayuda de unos alicates voy a recortar la parte que me sobra de la esterilla. Voy a ir recortando de la esterilla y lo voy midiendo porque no quiero romper el patrón de la esterilla ni recortar en la otra parte de la cuerda, entonces quiero mantener todas las cuerdas. Y lo voy midiendo y de vez en cuando voy moviendo la cuerda más para abajo para mantener todas las cuerdas porque quería tener ese patrón de la esterilla. Entonces vais a ver enseguida cómo estoy moviendo la cuerda para abajo para recortar todo lo que me sobra. Si es la primera vez que pasa por mi canal, hola, me presento, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. Si te gustan las manualidades, los DIYs, las transformaciones de las piezas de segunda mano, los hauls de las compras de segunda mano, de tiendas, de decoración, todo eso lo encuentras en este canal. Te invito a que te suscribas y si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que voy a subir un nuevo vídeo. Como la bandeja no está cuadrada, voy a tener que recortar como un poquito redondeando la esterilla para que encaje bien en el fondo de la bandeja. Para pegarlo al fondo de la bandeja, la esterilla, voy a utilizar silicona caliente y para que no se note la silicona la voy a poner solo en las cuerdas. Me he quedado un poquito corta con la esterilla a recortarla, así que la voy a completar con un palo de bambú, le pongo un poquito de silicona caliente y lo pego al final de todo. Todavía tengo sobras de los 2 sombreros que me compré hace bastante tiempo en Primark. Las encontré en una oferta a 2 euros y sin la oferta, si no me equivoco, creo que valían 4 euros, pero aún así vale muchísimo la pena porque yo hice un montón de manualidades con estos 2 sombreros. Para que os hagáis una idea, os voy a dejar una lista con todos los vídeos que utilicé el sombrero, los sombreros al final de este vídeo. 2 trozos voy a utilizar del sombrero para hacer 2 asas y luego la otra pieza más grande lo voy a pegar alrededor para así esconder todas las imperfecciones. Y aquí está el resultado final. La segunda bandeja que voy a transformar la compré de Ikea, se llama Tilgang, creo que se pronuncia, no estoy segura. Me costó 1 euro y voy a utilizar el mismo chalk paint que utilicé en la bandeja anterior, pero en este caso, como la bandeja es más oscura, la parte de laterales, lo que se va a ver, le tuve que dar 3 capas. El fondo de la bandeja lo voy a pintar solo una vez, o sea, le voy a dar una mano de pintura porque ese va a estar cubierto, entonces no hace falta darle las 3 capas. Pero en los bordes donde se va a ver la pintura sí que lo tuve que repasar varias veces porque como la bandeja es negra, pues se veía.
Cuando la pintura está seca voy a utilizar el mismo sombrero, lo he desarmado y voy a utilizarlo para cubrir toda la parte del fondo de la bandeja y lo voy a pegar por tiras. He intentado también haciéndolo como doblando, ¿no? Las tiras y ir así como un serpiente, pero era un poquito difícil y no me salía exactamente como yo quería, así que al final decidí recortarlo por tiras y pegarlo uno al lado del otro. Eso sí, lo tuve que pegar bien pegadito uno al lado del otro para que no se vea el fondo de la bandeja para nada. Cuando tengo todo el fondo de la bandeja cubierta, para tapar las imperfecciones y para darle un acabado más bonito a la bandeja, voy a pegar una tira todo alrededor. Si te gusta este vídeo no olvides a darle un like y déjame un comentario, me gustaría saber cuál de las dos bandejas es vuestra favorita. Os voy a dejar como siempre al principio y al final de cada vídeo mi Instagram para que le echéis un vistazo y me sigáis por allí también. Allí sí que estoy subiendo últimamente contenido más a menudo y estoy dando también un poquito de adelanto en los vídeos que van a venir en YouTube. Así que ya sabéis, os lo dejo al principio y al final del vídeo. La bandeja cuando la termino está muy bien y se podría haber quedado así, pero yo quería ir un paso más, así que compré unas asas de un bazar chino y las voy a pintar con pintura acrílica negra. Cuando las asas están secas las pongo en diferentes formas y en diferentes sitios en la bandeja para ver cómo me gusta más, pero el que más me gustaba era recortar las dos puntas y pegarlo con silicona caliente. Aquí está el resultado final. Bueno, esta no, esta es Penny. Ella tiene que estar en todos mis vídeos. Aquí tenéis el resultado final. Os voy a dejar imágenes de dos formas como decoré esta bandeja. Esto sería todo para hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande, cuidados mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Sziasztok!